¿Qué relación tienen los demonios con los humanos y qué tipo de entidades oscuras existen? Este será un vídeo donde plantearé por qué las personas pueden mostrar comportamientos tan contradictorios e incomprensibles muchas veces. Bíblicamente siempre se habla sobre aquel que es padre de la mentira y homicida desde el principio, pero ¿esto a qué o a quién se refiere? ¿Acaso se refiere a un ser que representa la personificación de la maldad en el mundo o el origen de la maldad? ¿O será algo más complejo y palpable? Algo quizá dentro de nosotros, nuestra genética y naturaleza. Durante la historia de la humanidad el hombre siempre ha estado acompañado de la violencia, conflictos a diferentes escalas, desde una pelea entre dos individuos hasta guerras entre naciones, pero para que haya una pelea o una guerra, debe haber un detonante, la razón por la cual dos personas, un grupo de varias personas o naciones manifiesten la violencia. Esta manifestación de la violencia puede darse a través de varios factores, el ego de las personas, sentimiento de venganza, ira, o a la diferencia de ideologías ya sea políticas o religiosas, incluso sociales. Es aquí donde podemos detallar las características del mal intrínseco en las personas que se familiariza con la expresión de esa violencia, pues no solo se olvidan los valores y el respeto por el prójimo, sino que también se muestra una nula empatía, y esto puede derivar, o degenerar en la más cruda maldad. También aparece otra característica: la normalización de dicha violencia dentro de la llamada cultura de la muerte, que es cuando las personas para quitar a otra de su camino, se le hace fácil contratar a alguien más para ultimarlo, cuando las personas llaman a una perrera para que se lleven a un perro que vieron en la calle y les ladró, sabiendo que ahí vivirá sus últimas horas, o personas sintiéndose agredidas por una supuesta falta de justicia ante la misma manifestación de la violencia dentro de la sociedad, pide la ley del talión o penas de muerte para personas que han manifestado en sí mismos brotes de violencia y maldad victimando así a otros individuos. Todo eso se puede englobar dentro de la cultura de la muerte, que es la cotidiana violencia y maldad encarnadas en los seres humanos. Entonces, ¿acaso debemos achacar la maldad en los seres humanos a la influencia de un ser etéreo que personifica todo lo malo en la existencia y presiona a los hombres a dejarse llevar por sus emociones y realizar actos deleznables, como incitar al odio, deseos de venganza, petición de justicia por medio del asesinato, cometer homicidio en todas sus formas? ¿O es simplemente la parte más oscura en uno mismo, que se manifiesta obedeciendo a las características más superficiales y terrenales del ser? En muchas culturas del mundo se hace mención a un adversario al cual se tiene que hacer frente y vencer, pero es curioso cómo ese adversario no es un enemigo externo sino la dualidad interior que nos hace ser contradictorios. Muchas veces aparenta ser intrascendente, pero en otras, toca los extremos y se inclina hacia un lado. El ser humano pues, si pierde esa batalla interna, puede perder la bondad y ser maligno, haciendo de sí mismo un monstruo salido de las entrañas de un infierno tradicional o merecedor de habitar uno. Pero para que el mal se apodere del juicio, el pensamiento y las acciones de un ser humano, ¿tiene acaso que ver su entorno y lo que se vive a diario? Aunque esto es verdad que el ser humano se ve expuesto a lo que ve y escucha en su entorno, se podría pensar que sería la razón del por qué. En realidad esto no es el principal factor dentro del deterioro del ser humano y su camino a la maldad. El principal factor reside en nuestro interior. La concepción del hombre en su existencia lleva consigo la semilla del ego, y es aquí donde podría darse ese fruto que empuje al ser humano a pensar o realizar actos de maldad y violencia debido a X o Y circunstancias. Las circunstancias no importan al final, sino el por qué algunos o muchos seres humanos prefieren comenzar una cadena o ciclo de violencia en lugar de evitarlo, pues si el ser humano fuera realmente libre de maldad predicaría la paz y la practicaría, por lo tanto no existirían las guerras en la historia de la humanidad o los llamados pecados mortales, que son los rasgos principales de esa semilla de maldad en el ser humano.
Concluyó en que el ser humano fabrica sus propios demonios, representando esas carencias interiores y la facilidad para cometer actos de maldad, justificando así dichos comportamientos. Yo no determino que seres oscuros, que no se puedan comprender en nuestra realidad, no existan, pero estos a mi ver aprovechan toda la mala energía producida por los seres humanos como un alimento, así como los árboles producen oxígeno para los seres vivos. El hombre es responsable de su propia maldad y se condena a sí mismo, pues cohabita en su interior con el demonio, que significa su propio ego y la afinidad para con sus otros aspectos, la fragilidad de la carne, y la tendencia por adorar más lo material que la sensibilidad hacia la empatía o caridad.